Sí se ve. Ya, Sí se ya, ve, sí se ve. escúchenme bien. El problema que les he enviado es un problema bastante sencillo que Sí, se creo escucha, profesor, y se que, mira. creo que cuando lo desarrollen se les va a aclarar muchos puntos. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso, inclusive para las personas que no hayan estado de repente por alguna dificultad. Pero de todas maneras este capítulo requiere que lo estudien. Entonces lo que nos interesa a nosotros principalmente es saber a qué le estamos llamando orígenes y a qué le estamos llamando fondos. Y lógicamente eso implica que nosotros ya tengamos inclusive la estructura de un balance, ¿ya? O sea, todo lo que ocurre en la gerencia financiera, pues ocurre tras los estados financieros. Nosotros debemos poder manejar esos estados financieros. Estamos hablando del balance general y básicamente del estado de resultados, del estado de cambio en la situación patrimonial, que es el estado bisagra. Nos está diciendo entonces en términos generales que origen es una disminución en el activo. Una disminución en el activo. Lógicamente, si disminuye el activo, quiere decir que he obtenido efectivo, ¿ya? Por eso es. Un aumento en el pasivo es un origen. ¿Por qué? Les he dicho que anoten, porque me estoy... O sea, el razonamiento generalizado es que me estoy prestando plata, y por eso es un origen, o sea, me estoy financiando, ¿ya? Las utilidades netas después de impuestos también se constituyen orígenes, ¿ya? Evidentemente, el asunto más claro es cuando nosotros pagamos dividendos y lo que queda se vuelve en un origen. La depreciación es un origen y la venta de acciones, que es la forma más sencilla de financiarse, de obtener dinero, también constituye un origen, ¿ya? Ahora, lo opuesto son las aplicaciones. Si estamos hablando de, ¿cómo se llama? Si estamos hablando en el otro punto de una disminución en el activo, acá vamos a hablar de un aumento en el activo. El aumento en el activo es una aplicación, quiere decir que estoy aumentando una máquina, estoy aumentando algo. Una disminución en el pasivo es una aplicación, fundamentalmente cuando esa aplicación está reduciendo mis deudas, ¿ya? Entonces, el aumento, estoy aumentando activos. Disminución en el pasivo, estoy pagando lo que debo. Una pérdida neta es el resultado de una mala gestión, de haber aplicado mal, por eso que es una aplicación. El pago de dividendos es una aplicación y la readquisición de las acciones también son aplicaciones. Es necesario, por favor, que nosotros hemos memorizado estas tres fórmulas, ¿ya? Si vemos en un balance que aparece activo, fijo, neto, tenemos que hacer el cálculo a través de las fórmulas que están apareciendo ahí, que no tienen nada de raro, ¿ya? Ahorita vamos a aclarar el ejercicio que les he enviado. Lo mismo para saber si se ha pagado o no se ha pagado dividendos. Entonces ahí nos está diciendo que los dividendos es igual a la utilidad neta menos el superávit del año más el superávit del año pasado. Y en el caso de las acciones, para saber si hemos vendido o hemos readquirido las acciones. Ya, si hemos vendido o hemos readquirido las acciones. Si hemos vendido acciones va a salir como un origen. Y si hemos, ¿cómo se llama?, readquirido, saldría con signo negativo y sería una aplicación, y tenemos que aplicar las fórmulas. Pero esas fórmulas pues se aplican cuando cuando se dé el caso, si no, no hay por qué emplearlas. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo acá? Acá estamos viendo cómo nosotros vemos los balances tanto del activo como del pasivo, para que nosotros empecemos a identificar qué cosas son orígenes y qué cosas son aplicaciones. Por lo general, en este caso no tengo cómo mostrarles. Al lado de donde dice 2007, ya a esa altura, yo podría poner O con una raya, y a su lado, más a la izquierda, pondría A. Y podría poner, entonces, ¿qué cosa es
origen y qué cosa es aplicación. Es muy común utilizar esa metodología. Estaba revisando las diapositivas que les he mandado y en la parte final de las diapositivas les había dado ejercicios ya completos y terminados, donde se está utilizando esa metodología de poner O y A la altura de estos balances para hacer la combinación, o sea, para que sea más fácil identificar qué cosa es origen y qué cosa es aplicación. Podría decirles que la sumatoria tanto del origen como de la aplicación deberían ser iguales. No son los guarismos que vamos a obtener, no van a ser los del cuadro de origen y aplicación de fondos, pero también deben ser iguales. Y como comodín para que sume tanto la línea de la columna de origen como la columna de aplicación y sumen la misma cantidad, se utiliza la cuenta de superávit, donde falte. Entonces, una forma de saber que se ha hecho bien el asunto sería hacer una columna de origen y una columna de aplicación para ver lo que ha ocurrido. Mañana, después de que sustenten, ahorita quiero ver cómo va a ser, porque quisiera que sea más de una persona. Soy capaz de tomarles como examen. Así que de repente juego al dado y le digo a tal persona que salga y exponga sus resultados, porque si no, unos se van a cruzar de manos y otros van a trabajar, y eso no me gusta. Bien, acá estamos viendo el estado de resultados que también se necesita para hacer esto, y finalmente acá está la clasificación, pues, para hallar qué cosa es aplicación o qué cosa es origen. Yo les decía que acá podríamos poner O y A, y ahí vamos haciendo los cambios. Pero bueno, no se compliquen por eso. Los cálculos adicionales que se hacen, y finalmente la presentación final. No termina acá, no termina acá. Si yo avanzo un poquito, tenemos que hallar esta parte de esta diapositiva donde dice cambio neto en el capital contable, cambio neto en el capital contable, debería terminar ahí. Ahora, escúchenme bien, quisiera que estén visualizando el ejercicio que les he enviado, ¿ya? El ejercicio que les he enviado. En este ejercicio ya no está apareciendo el estado de resultados, pero sí tenemos la información que requerimos. Ahí dice cuánto es la depreciación del 2011, cuánto ha sido la depreciación del 2011, y también está hablando de la utilidad neta del mismo periodo, que ha sido 172. No se le escucha, doctor. Ya, voy a repetir. Les estoy diciendo que en la hoja, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ya. Les estoy diciendo que en el ejercicio que les he enviado no está apareciendo el estado de resultados, pero la información que requerimos sí está. Ahí dice, la depreciación para el 2011 fue 189,000, pueden fijarse. Y al ladito le he puesto la utilidad neta, que es 172,000. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa de la información? Nos dice que no se pagaron dividendos, entonces no hay nada que calcular en dividendos, ya no lo fuercen, no va a aparecer dividendos, ya, porque no se han pagado. Entonces, más o menos para que controlen ustedes el resultado, les adelanto lo siguiente, Cuando ustedes estén en este cuadro que están mirando acá, lo único que van a tener que hallar a través de los ajustes es el cambio en el activo fijo, porque está apareciendo la cuenta activo fijo neto, ¿ya? Activo fijo neto. Yo estoy mirando ahí que dice, 1.113.000, y al otro lado se ha ido a 1.398.000, ¿ya? Repito, en el 2011 es 1.398.000, el 2010 es 1.113.000.
como dice activo fijo neto, entonces sí tenemos que calcularlo, ¿ya? Sí tenemos que utilizar el ajuste. ¿Qué ajuste vamos a utilizar? Este de aquí arriba, donde dice calcular el cambio en el activo fijo, para saber si es aplicación o si es origen, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Por lo demás no va a pasar nada más, es lo único que van a utilizar, es lo único que van a utilizar. Entonces, me adelanto a decirle que en orígenes, anoten, van a encontrar 7 partidas. En orígenes van a encontrar 7 partidas. Perdónenme un ratito. En origen 7 partidas. Bien, disculpen. En orígenes, 7 partidas. Por ejemplo, en esto que están viendo en esta diapositiva, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también, 7, ¿ya? En la diapositiva que les estoy mostrando. Acuérdense que los 2 primeros orígenes son las utilidades netas y la depreciación, las utilidades netas y la depreciación. En aplicaciones en el ejercicio que les estoy enviando no va a aparecer dividendos pagados, porque ya nos está diciendo que no se ha pagado el dividendo. Entonces van a aparecer tres rubros. En el ejercicio que les estoy mostrando acá en la diapositiva dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio en este solamente van a identificar ustedes, pero la suma tanto de orígenes como de aplicaciones debe ser la misma, ¿ya? Debe ser la misma. Eso es lo que va a pasar. Y para que sepan que han hecho bien, docente, el origen... ¿cuántos rubros eran? 3 nada más van a aparecer, 3. El primero siempre va a ser aumento del activo fijo, ¿ya? Y en el otro van a estar, ¿cuánto les he dicho? 7, ¿no? Pero la suma de ambos va a ser lo mismo. Y para que controlen el origen proveniente de las operaciones, que es la suma de la utilidad neta más la depreciación en relación al total de orígenes, va a ser del 40%. Va a ser del 40%. Con eso pueden ustedes controlar su resultado, ¿ya? Con eso pueden controlar su resultado. Tengan la bondad de hacerlo, por favor, tengan la bondad de hacerlo. Esto no les pido yo que sean expertos en esto, pero en algún momento el poder saber qué cosa es un estado de origen y aplicación es una de las cosas más importantes y más especializadas de esta asignatura de la gerencia financiera. Si me llegan allí, vamos a pasar les voy a pasar a mostrar el último estado de resultados, que es el estado de flujos de efectivo. Si ustedes ven esta diapositiva que estoy mostrando acá, por ejemplo, dice disminución de cuentas por cobrar es activo corriente, quiere decir, disminución en el inventario es un activo corriente, aumento de las cuentas por pagar es un pasivo corriente, aumento de los pasivos acumulados es un activo corriente. El aumento de la deuda a largo plazo dice F, quiere decir que es financiamiento. Por el otro lado dice dividendos pagados es financiamiento. Aumento en el activo fijo es inversión. Aumento en caja dice no interviene. Esto es para hacer el último estado. Me gustaría mostrarles, pero lógicamente tendría que ver que ustedes han llegado a esta diapositiva, a poder hacerla.
Evidentemente también tenemos que comprender que a la falta de una pizarra y de estar interactuando directamente, sé que están haciendo un esfuerzo, les he traído el ejercicio, pero de todas maneras la interacción y la enseñanza presencial nunca va a ser sustituida por el medio virtual. Siempre hay algo que estamos cojeando, por más que se haga el mayor esfuerzo. Eso yo los felicito, sé que están haciendo un esfuerzo fuerte. Dice acá, aumento de los valores negociables, dice activo corriente es inversión, disminución en los documentos por pagar es pasivo corriente, readquisición de las acciones es inversión. Lo único que ha ocurrido es acá es que se ha clasificado los rubros para hacer el último estado, que es el estado de flujo de efectivo. Que sale, que es una consecuencia lógica de esto, no tiene nada de difícil, pero tendríamos que llegar acá. Por eso quiero ver qué va a pasar con este ejercicio y si llegamos a ese punto, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo, agárrense. Mi recomendación sería lo siguiente. Ustedes tienen el ejercicio que les he enviado, acá dice 2010-2011. A esa altura pongan ustedes origen, una O, y al otro ladito una A. Y empiezan a clasificar cada cuenta, ¿ya? En la última parte de orígenes, va a aparecer utilidades retenidas. Ya va a aparecer utilidades retenidas, que va a ser la diferencia. Anoten, aunque sea, les va a salir 172,000. Con eso ustedes van a hacer que la sumatoria de orígenes y aplicaciones de lo mismo, pero no es este cuadro, solamente es para controlar. Ya en el estado de origen y aplicación, que es la diapositiva que ustedes van a hacer, allí va a salir ya el verdadero total. O sea, el total de orígenes y el total de aplicaciones. El otro es solamente una hoja de trabajo, pero también la sumatoria de orígenes y aplicaciones debe dar lo mismo, En ese entender, no sé si les parece, porque yo quisiera que intervengan varias personas, sí, el resultado sería bonito si ustedes hicieran esta diapositiva, esta que están mirando, en función al ejercicio que les estoy dando. O sea, solamente la diapositiva del estado de origen y aplicación para que la sustenten, ¿ya? Quiero que hagan eso, para que la sustenten. Hasta ahí, ¿está claro todo? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos una tarea, ya tenemos una tarea. Ahora, quiero que me escuchen bien. Acuérdense que en la primera parte de la asignatura tenemos un trabajo de investigación aplicado que tiene 4 temas. Hay que socializar. Quiero que les envíes los temas y me lo envíes a mi correo, mi querido Jerry. Tenemos 4 temas del TIA número 1. Tenemos 4 temas del TIA número 2. ¿Bien? 4 temas del TIA número 2. No quiero todavía, no me envíen, no les estoy diciendo que me envíen el trabajo, solamente que me envíen el nombre o la denominación de los temas para que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Cuidado que a algún grupo le falte un tema, perderían notas por gusto. Entonces, para hacer el tercer TIA, de donde van a tener su tercera nota, para hacer el tercer trabajo de investigación aplicado, yo les he enviado mediante Jerry una, ¿cómo se llama? Una hoja donde decía tercera parcial de gerencia financiera y decía A y B. A ver, quiero que busquen por favor en sus smartphones. Búsquenla por favor.
¿Han encontrado? ¿Qué te robó? ¿Qué te robó? ¿Cómo te vas a hablar así? ¿Te robó? Pues? ¿Qué sacado de ahí? ¿Qué dice? ¿Qué has saqueado? ¿Ya la han ubicado? De emergencia. Son luces de emergencia. ¿Qué más? Un proyector y una computadora. ¿Personal o Profesores sobre costos y proyectos. no, laptop o qué? No. Ya la encontramos, entonces. Que dice A y B, perdón, que dice A y B, con una serie de datos. Es una hoja que tiene 2 preguntas. Sí, docente. ¿La han encontrado? Confirmen, por favor. CAD. Ya, escúchenme bien. La segunda pregunta dice, formule el balance financiero y realice las mediciones correspondientes. ¿Han ubicado eso? Sí, docente. Ya. A esa segunda pregunta le van a llamar el tema número 1. Ya, el tema número 1. Ya, esa pregunta, esa es el tema número 1. Del día número 2. Entonces, perdón, del día número 3, pongo día número 3 y al igual que en la otra circunstancia pongo tema 1. Y tema 1 va a ser esa pregunta donde dice, formule el balance financiero. Quiero guardar la vida. Otro día ya. ¿Está claro hasta ahí? Sí, docente. Y ya, ese va a ser el tema número 1. Ya, este que les he enviado, Profe, su audio se le va yendo de rato en rato. ya, este va a ser, por favor, el que les acabo de enviar al mediodía, va a ser el tema número 2. Entonces ahí va a ser, formule el estado de origen y aplicación de fondos. ¿Listo? Entonces ya tenemos 2 temas. Solo que el segundo tema lo van a desarrollar para mañana. Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Perdón, un ratito, disculpa. Ha habido mucha interferencia, a ver, con calma, dime, ¿qué cosa? Te escucho. ¿Puede volver a repetir, por favor, profesor, los trabajos que está dejando? Porque se le escucha entrecortado, yo no he escuchado casi nada. Ya, a ver, escúchenme bien, les estoy diciendo, pero todo el mundo estará mirando pues su WhatsApp, estarán mirando ¿cómo se llama? El problema que les estoy diciendo. Día número 3. 2 puntos. Tema número 1. Formule el balance financiero. Los datos están en el problema 2 del que les acabo de hacer encontrar. ¿Está claro hasta ahí? Retorno, por favor. ¿Se ha escuchado?
Sí, profesor. Ya. Ahora, les estoy diciendo, el tema número 2 va a ser el trabajo que les he enviado al mediodía. Del estado de origen y aplicación. Solo que ese trabajo lo van a sustentar mañana. ¿Ok? ¿Ya está claro? Retorno, por favor, confirmen. Sí, profesor. Perfecto. Ya, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a un tema muy interesante, pero también, escúchenme, requiere de que ustedes estudien, porque acá va a entrar en juego todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, es una cosa muy interesante, es hacer un pronóstico financiero, O sea, el que hace un pronóstico financiero está en la situación de ser un gerente financiero, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Entonces, por favor, todos vean esta diapositiva, Vamos a desarrollarla, a ver. Y si es que hay dudas, vamos a volver a repetir y mañana también lo vamos a repetir. Ya esto es un caso de integración. A ver, les voy a leer. Dice, para un pronóstico de ventas se deben pronosticar los ingresos, los gastos y el flujo de caja para 1, 2, 3 o más años. Ahora dice, si se espera un incremento de X% en las ventas, podría esperarse un porcentaje de incremento similar en los activos de la empresa. En base a ese criterio se desarrolla el presente caso. Entonces, nosotros nos hallamos al 31 de diciembre del 2007 y vamos a hacer un pronóstico para el 2008. Vamos a pronosticar. Pero ¿cuál va a ser nuestro supuesto? Nuestro supuesto es que vamos a tener un ingreso, ¿ya? Un incremento del 50% en las ventas. Y por lo tanto, vayan anotando lo que estoy diciendo, y por lo tanto, esto es puro condicionamiento, esto es pura condición, por eso, desde el momento que estamos pronosticando, todos son supuestos. Entonces, vamos a suponer un incremento a todas las cuentas del activo en la misma proporción, Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Quiero que vean el balance. Yo tengo en caja 100, cuentas por cobrar 900, un inventario de 2.000, total activo corriente 3.000, el activo fijo es 3.000, total activos tengo 6.000. Por el otro lado también están las cuentas del pasivo. Sin embargo, yo estoy asumiendo, ¿ya?, que va a haber un incremento del 50% en las ventas. Entonces, mi suposición es que ese incremento va a hacer que todas las cuentas del activo, anoten eso, todas las cuentas del activo, incrementen en la misma proporción. De manera que, si caja era 100, acá dice incremento de 50%, yo voy a asumir que caja va a pasar a 150, cuentas por cobrar de 900 a 1.350, el inventario de 2.000 a 3.000, por lo tanto, todo el activo corriente se ha incrementado también en el 50%, el activo fijo ha pasado de 3.000 a 4.500, y el total de activos ha pasado de 6.000 a 9.000.
hasta ahí no creo que haya mayor problema. Hemos asumido que todas las partidas entonces del activo corriente y no corriente han incrementado en ese pronóstico, ¿ya? Al 50%. Ahora, ¿qué cosa supongo en el pasivo? ¿Qué cosa supongo en el pasivo? Ahí dice, con un asterisco, dice, se supone una correlación entre el incremento en las ventas y el incremento en los activos. Por eso es que he hecho incrementar todo. Esto no se da totalmente en los pasivos. Algunos incrementan y otros mantienen su valor. ¿Quiénes incrementan y cuál es el razonamiento? Incrementan cuentas por pagar, porque se compra más. Si ustedes ven, cuentas por pagar está subiendo en el 50%. ¿Por qué está subiendo? Porque se supone que estamos comprando más y debemos más, ¿ya? Ahora dice, lo demás, documentos por pagar, se mantiene. Documentos por pagar, se mantiene. Dice, incrementa salarios porque contratamos más, ¿ya? Porque contratamos más o pagamos más, desde que estamos frente a una meta de un incremento del 50%. Entonces, los salarios han pasado de 500 a 750. ¿Ya? Son las dos partidas, estamos viendo que han incrementado. ¿Ya? Y estoy sustentando por qué. Lo demás, por ejemplo, en el pasivo no corriente dice bonos a pagar 1.500, se mantiene 1.500, las acciones de 500 sigue siendo 500 y las utilidades retenidas hay que calcularlas, ¿ya? Va a crecer, pero hay que calcularlas. Por eso tiene un asterisco. El asterisco nos va a decir cómo las hemos calculado, ¿ya? Entonces, nuestro total pasivo es igual al total pasivo original, al total activo original, sin el incremento. Eso es lo que está pasando. Pero no podemos decir lo mismo de las cuentas del pasivo incrementado en relación a las cuentas del activo que también ha sido pronosticado, porque tenemos que hacer cálculos adicionales. Entonces, hasta ahí hubiera terminado nuestra primera, nuestros primeros supuestos. Entonces, para repetir, cuentas por pagar es la que se incrementa en el pasivo, porque partimos de la suposición de que si vamos a vender más, vamos a comprar más y por lo tanto vamos a vender más. Y si vamos a incrementar las ventas, quiere decir que tenemos que pagar más a nuestros trabajadores, porque los vamos a hacer trabajar más, los vendedores harán más esfuerzo, etcétera, etcétera. Hasta ahí ha quedado todo. Entonces, vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso nos dice lo siguiente. Ahí vienen los condicionantes, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esos condicionantes. De allí que, en realidad, escúchenme bien, todos esos condicionantes están trabajados acá, ¿ya? Están trabajados acá para poder rearmar el balance pronosticado y después rearmar el estado de resultados. Sin embargo, yo se los he hecho acá, a partir de esto, donde dice condiciones básicas, para que sea más claro, De manera que lo que yo quería es ir leyendo los condicionantes y que ustedes vean sus condiciones básicas para ver qué cosa quiere decir en cada uno de los asuntos, o sea, cómo se opera, ¿ya? Por eso era que por favor les pedía que le saquen fotocopia, viendo lo que he trabajado, y vamos a empezar a darle solución a los condicionantes. ¿Qué cosa nos dice? Ventas son 4.000, está en el estado de resultados de apertura. Se incrementan en un 50%, porque ese es
la condición del problema. Estamos diciendo que las ventas, acá dice, la empresa Vigil S.A. pronostica un incremento del 50% en las ventas. Entonces, si las ventas originales eran 4.000, estamos diciendo que van a incrementar en un 50%, por lo tanto suben a 6.000. ¿Ya? Esos 6.000 tendría que aparecer en el supuesto estado de resultados de cierre. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Dice, las cuentas del activo se incrementan en un 50% por condición. Ya hemos visto eso exactamente acá, que todas las cuentas del activo se han incrementado en un 50%. ¿Qué más dice? Dice, la empresa opera al 100% de su capacidad instalada. La empresa opera al 100% de su capacidad instalada. Perfecto. Después nos dice, los costos más los gastos ascienden a 5.000. Cuando nos digan así, escuchen, agarren un papelito, aunque sea al lado, ¿qué cosa me está diciendo? ¿Bien? Me está diciendo que, tengo que hacer mi estado de resultados, entonces yo pondría ventas menos costos de producción, entre paréntesis, cierro, hago la diferencia, y ¿qué cosa obtendría? El margen de contribución, y al margen de contribución le quito los gastos. Acá se están sumando los gastos administrativos y generales más los gastos de venta y distribución. Eso es lo que está pasando. Entonces, si yo quisiera hallar la utilidad operativa o la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿qué estaría haciendo? Yo, en la primera condición, si ustedes ven, ha incrementado en 50, por lo tanto el ingreso por ventas es 6.000. A los 6.000 le estoy quitando la sumatoria de los costos de producción más los costos de operación, que son esos dos gastos que me dicen que son 5.000. Por lo tanto, la utilidad antes de intereses e impuestos es 1.000. Es 1.000. ¿Se ha entendido eso? Retorno. Profe, sinceramente, no, me mareé un poco. No te marees, pues, mujer. Lo que debes hacer es agarrar, por favor, el estado de resultados. Tienes que aprender a trabajar con tu estado de resultados. Por eso te estoy diciendo, agarra en un papel y pon lo siguiente. Pon ingreso por ventas. Todo el mundo agarre eso y ponga así. Ingreso por ventas. ¿Qué cosa le quito al ingreso por ventas? ¿Qué cosa le quito al ingreso por ventas? Le quito el costo de producción. Perfecto. Ya. Y la diferencia, ¿qué cosa me da? El margen de contribución o utilidad bruta. ¿Listo? A la utilidad bruta le quito, ¿qué cosa le debo quitar? Los gastos administrativos y generales, más los gastos de venta y distribución. ¿Y qué cosa obtengo? La utilidad antes de intereses e impuestos. Creo que acá tengo el asunto. Ya, acá está. Miren, 6.000 es lo que supongo que van a estar las ventas. Me está diciendo que le quite la sumatoria de los costos y los gastos que ascienden a 5.000. Costo de producción más gastos de operación, que son esos dos rubros. ¿Cuánto tengo? La utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Ahora me han entendido? Ahora sí, docente. Ahora sí. Por eso, pues, cuando se trabaja en esta asignatura, tienen que estar con todo el material y tienen que estar con sus manitos haciendo el estado de resultados. Les he dicho hasta el cansancio
que el estado básico de la gerencia financiera es el estado de resultados. Este se presenta en diferentes formatos, pero es ese. Ya hemos hecho, en la anterior clase hemos hecho el análisis del costo, volumen, utilidad. Les he hecho hallar, les he llevado de ejercicios. Para eso es, no es para que se guarde, es para que lo tengamos presente. Bueno, entonces ya sabemos cómo hemos hallado la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Listo hasta ahí? Ahora, ¿qué dice? Dice que la capacidad de endeudamiento de esta empresa es 50%. La capacidad de endeudamiento es el 50%. Entonces, ¿qué cosa va? Yo tendría que buscar la razón de endeudamiento en la primera parte cuando estábamos haciendo el análisis de las razones, ¿ya? Acuérdense, liquidez, solvencia, ¿qué más hay? Rentabilidad y actividad. Ya, por ahí habría que buscar. Sin embargo, en esas condiciones básicas, yo ya les estoy poniendo, ahí está la razón de endeudamiento, que es pasivos totales entre activos totales. Pasivos totales entre activos totales. ¿Y qué me está diciendo? Que la razón de endeudamiento de acuerdo a la condición es el 50%, ergo 0.5. Y si los activos totales pronosticados son 9.000, operando, ¿cuántos son los pasivos totales? 4.500. ¿Por qué cosa? Por la condición del pronóstico, Se los he puesto en rojito lo que estamos hallando. Cada día pienso que soy exageradamente bueno. No creo que haya docente que haga esto. ¿Está claro? Retorno. Por favor, porque si no me voy a volver más loco de lo que soy. ¿Se ha entendido? ¿Puede volver a repetir? Sí, voy a repetir, ya sé. Escúchenme. Escuchen. Dime. Bueno, una sugerencia, profe. Allá. Dime. Allá. Bueno, una sugerencia, profe, no sé si no lo tome a mal, profe. Pero dime. ¿no habría la de mañana tal vez manejar una pizarra, profesor? Tal vez hay una pizarra en su casa. ¿Sabes lo que va a ocurrir? No, lo siento, la cámara no va a dar, no va a tener esa profundidad. Por eso les he dado ya el material, ya no sean exagerados. Les he dicho que por favor impriman, por favor, hagan, pues ayúdense. Ya no pidan más de lo que ya no se puede, pues también les he traído mascado todo, casualmente, porque no tiene la potencia para ver con la pizarra, se pierde. Pero bueno, escúchenme, pues, también quiero que no estudian, pues, miren. ¿Qué cosa me está diciendo acá? Capacidad de endeudamiento dice que es el 50%. Ya, entonces, esa es una razón financiera, Acá les estoy mostrando que esa razón financiera se llama razón de endeudamiento. ¿Y qué cosa relaciona? Pasivos totales entre activos totales. Esa es la razón de endeudamiento. Pasivos totales entre activos totales. Ahora, ¿qué me dice la condición del problema? La condición del problema me dice que es el 50%. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que el resultado de dividir pasivos totales entre activos totales, ¿cuánto va a ser? 0.5. ¿Estamos? ¿Cuánto va a ser? 0.5. Ya me dio la condición. ¿Y qué más tengo? Tengo lo siguiente. Me están diciendo que mis activos van a subir en el 50%. ¿Van a subir a dónde? A 9.000. Ya van a subir a 9.000. Por lo tanto, también van a subir. Acá están mis activos. ¿Cuánto van a ser? 9.000.
Entonces, acá estoy poniendo, acá dice pasivos totales entre activos totales. Ya sé que van a ser 9.000, ya sé que la condición es 0.5. Entonces, ¿qué número entra acá? Pues el único número que puede hacer que 4.500 entre 9.000 de 0.5 es 4.500. ¿Se ha entendido? Ahora sí docente, está completo. Tienen que trabajar, pues, por eso estoy operando el, ¿cómo se llama? El ratio, el quebrado, pero teniendo dos datos, entonces sería absurdo que no dé, por eso está con rojito. ¿Ya? Entonces, si ya tengo los activos totales que me están diciendo que deben subir en un 50%, de 6.000 a 9.000, me está diciendo que el cociente va a ser 50% o 0.5, la única cantidad que puede estar acá, ¿cuánto es? 4.500. ¿Está claro? Sí, docente. Claro. Ya, escúchenme, por eso les estoy rogando, tienen que rehacer cuando termine el asunto, esto no se memoriza, tienen que agarrar y rehacer con sus manitos. Ese es el punto. Vamos a continuar. ¿Qué cosa más me está dando como condición? O sea, cuando ocurra este pronóstico, yo tengo que darme estas condiciones. En base a estas condiciones va a ocurrir el pronóstico. Entonces yo le voy a hacer caso a esas condiciones. ¿Qué más me dice? El margen de utilidad neta sobre las ventas es 10%. El margen de utilidad neta sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, eso es un ratio, anoten cuál lado, eso es un ratio que ya existe, que está dado, ¿ya? Es un ratio financiero. Entonces, acá les he puesto, ¿cómo es el margen de ventas? Es utilidad sobre las ventas, utilidad neta sobre las ventas. ¿Y qué me está diciendo? A ver, voy a volver a retroceder. Me está diciendo que las ventas originales son 4.000, pero por condición del problema van a incrementar ¿en cuánto? En el 50%. Por lo tanto, va a ser 6.000. Las ventas van a ser 6.000. ¿Ya? Y el cociente de eso va a ser 10%. Va a ser 10%. De la misma manera está saliendo acá. Utilidad neta sobre las ventas. Las ventas pronosticadas son 6.000 y por condición está dando es el 10%, o sea 0.1. ¿Cuánto va a ser la utilidad? Está diciendo que yo voy a vender 6.000 soles y voy a ganar el 10%. El 10% de 6.000 son 600. Entonces acá tengo una utilidad pronosticada. Eso es lo que está pasando. ¿Se ha entendido ese ratio? Sí, docente. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué otro condicionante nos está diciendo? ¿Qué otro condicionante? Dice que la razón corriente, ¿ya?, es 3. O sea, los activos son 3 veces más que los pasivos. Acuérdense que la razón corriente es, ¿qué cosa? Activo corriente sobre pasivo corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Si yo veo, acá dice, ahí está la fórmula, activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, ¿qué cosa pasa? El activo corriente, ¿ya?, dice que es 3 veces al pasivo corriente. Entonces, acá está el activo corriente, acá está 3 y 1.500. Si nosotros vemos, acá está el activo corriente. Perdón. Acá está. El activo corriente ha pasado de 3.000 por el pronóstico, se ha ido a 4.500. Entonces, activo corriente entre pasivo corriente son 4.500, ¿ya?, cuyo ratio, cuyo cociente debe ser 3, eso es lo que me está diciendo. Entonces ya de por sí es al revés nomás, acá está el activo
corriente que ha aumentado es el activo pronosticado, el cociente me está diciendo que debe ser 3, entonces por la diferencia está apareciendo los 1.500. Entonces acá le digo, 4.500 activo corriente con un incremento del 50%. El cociente es 3 y 1.500 por condición del ratio, pero el pasivo corriente con un incremento del 50% es 1.450. A ver, quiero que me entiendan esto. El pasivo corriente con un incremento del 50% sería 1.450. Acá está. El pasivo, este pasivo original con un incremento del 50%, ¿a dónde se ha ido? A 1.450. Sin embargo, ahí dice 1.450, porque hemos elevado cuentas por pagar y hemos elevado salarios por pagar. Ha pasado de 1.000 a 1.450. Pero por condición del ratio, ha salido 1.500, ¿ya? Entonces quiere decir que este pasivo de 1.450, pasivo todavía habría una capacidad de 50 soles todavía para endeudarnos, porque nos está diciendo que debe ser ¿cuánto? 1.500. Eso es eso ya está apareciendo. ¿Qué más me va a decir? Dice, la repartición de las utilidades, ¿ya? Repartición de utilidades en un 60%, que es pago de dividendos, repartición de utilidades. Y también me dice que el impuesto a la renta que se le paga al fisco es 40%. ¿Qué ha pasado? Yo ya sé que mi utilidad neta por el ítem 2, utilidad neta, es 600, ¿ya? Entonces yo voy a hacer todo lo que está en el ítem 4 que están viendo, ¿ya? Aunque sea pónganle con lapicerito, ¿ya? Es el estado de cambio en la situación patrimonial, es el estado de cambios en la situación patrimonial. Ya les estoy diciendo que es el estado bisagra, Ahora, si mi utilidad neta es 600, ustedes tendrían que revisar pues estado bisagra. Si ustedes pueden hacer este pronóstico, quiere decir que han estudiado esta asignatura. Para eso es. La utilidad neta es 600, Ahora, el pago de dividendos es el 60%, 6 por 6, 36. Le estoy sacando 360. Las utilidades retenidas son 240. Dice. Por lo tanto, las utilidades netas al cierre del balance general pronosticado, dice, las utilidades netas al cierre del balance general pronosticado son los 3.000 originales más 240, sería 3.240. ¿Qué cosa está haciendo? Está haciendo esto. Miren, ¿cuánto eran las utilidades retenidas del balance? O sea, las que venían de los años anteriores, eran 3.000. ¿Y cuánto es lo que vamos a retener en el balance pronosticado? 240. Por lo tanto, las utilidades retenidas del balance pronosticado suman de 3.000 más 240, pasan a 3.240. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha ocurrido en esta parte de acá. Punto 4. Punto 5. Dice, la utilidad operativa es el costo de producción más los gastos. Ya les he mostrado esto, es la primera duda que tuvieron, está acá. ¿Ya? 6.000 menos 5.000, 1.000. Y el impuesto que está por condición que acabamos de leer y que acá se está viendo que es el 40%,
le estoy sacando el 40% y vuelvo a lo que ya sé, la utilidad neta, ¿cuánto es? 600. Es 600. Ahora, por condición del problema, me ha dicho que su capacidad de endeudamiento era 50%. Por condición del problema me ha dicho que su capacidad de endeudamiento es 50%. Y esto es la deuda total entre el total de activos. Dice, total de activos pronosticados es 9.000. Acuérdense que estoy pasando de 6.000 a 9.000. Y la deuda total es el pasivo corriente más la deuda de largo plazo. Es el pasivo corriente más la deuda de largo plazo. Dice, la deuda total, de acuerdo al ratio que hemos hallado, ¿dónde está la deuda total? Acá arriba, era 4.500. Acá donde dice pasivos totales, pónganle pasivo corriente más DT, más deuda de largo plazo, más DLP. Ya, eso es, o sea, es el pasivo corriente más la deuda de largo plazo. Entonces acá se está aclarando eso. Entonces la deuda total son los 4.500, el total de activos son los 9.000 y eso debe dar 5%. Por lo tanto, 4.500 es la cantidad disponible para que esta empresa se endeude. Es la cantidad disponible para que se endeude por condición del problema. Ahora dice, la política de financiamiento de la empresa. Esto es un asunto crucial. Dice, determina los fondos necesarios. FN, determina los fondos necesarios. Entonces dice, primero, préstamos a corto plazo. La razón corriente que nos dijeron y que ya hemos trabajado acá, la razón corriente que están mirando, 4.500 entre 1.500 igual 3. Acá está. Por lo tanto, esta partida solo puede incrementar en 50. ¿Por qué? Porque el pasivo corriente tenía 1.450 y me dice que puede incrementarse hasta 1.500. Entonces, en el pasivo corriente, a ver, anoten acá, en el pasivo corriente por condición, el pasivo corriente incrementado en un 50% llegaba a 1.450, pero por condición del problema, o sea, del ratio, tiene un techo de 1.500. Entonces, por pasivo corriente todavía podría pedirse un préstamo de 50. O sea, podría pedir todavía, pero ¿cuánto? 50. Préstamo a largo plazo, ¿ya? Que puede ser hipotecas. Las obligaciones comprometidas en el balance general pronosticado son pasivo corriente 1.450. Dice bonos por pagar 1.500. Vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, ahí están los bonos por pagar. Ahí dice, tiene bonos por pagar 1.500 que no se han movido. Son las obligaciones que tiene, 1.450 y 1.500. ¿Qué cosa está pasando con eso? Ahí dice, pasivo corriente 1.450, bonos por pagar 1.500. La suma es 2.950. La capacidad total de endeudamiento es 4.500. Por lo tanto, 4.500 menos 2.950, 1.550. El endeudamiento se obtiene de pasivo corriente, que todavía puede conseguir 50, más deuda a largo plazo, puede hipotecar 1.500 y llegaría a ese tope, a los 1.550. Tercero dice, aporte de los socios mediante emisión de acciones que se registrará en el patrimonio. Los fondos necesarios para operar provienen de ¿qué cosa? El pasivo corriente, el
pasivo no corriente más el patrimonio. Pasivo corriente 1.450, pasivo no corriente 1.500, son 2.950. En acciones tiene 500 y en utilidades retenidas tiene 3.240, que es lo que acabamos de hallar y que estaba con asterisco. Entonces sería 2.950 más 3.740, 6.690. Pero la empresa por pronóstico cuenta con un total de activos de 9.000 y por equilibrio contable el activo es igual al pasivo más al capital, entonces 9.000 menos 6.690, 2.310. Pero ya financió, dice, por pasivo corriente 50 y por deuda de largo plazo 1.500, en total 1.550. Por lo tanto, 2.310, que son los fondos necesarios que estamos buscando, menos 1.550, 760. Monto que provendrá de la tercera opción, es decir, de emisión de acciones. ¿Qué cosa es el asunto? Lo que les acabo de mostrar, damas y caballeros, lo que les acabo de mostrar es un movimiento simulado de lo que ocurre en una empresa real. Es un movimiento simulado de lo que ocurre en una empresa real. O sea, los condicionantes que han aparecido es lo que pasaría en una empresa normal. Voy a terminar esta partecita y les voy a decir qué cosa tienen que hacer. Acá está el activo. Este activo nosotros lo identificamos acá. Si se dan cuenta, simplemente todas las cuentas del activo aumentaron a 9.000. Ahí no hay ningún problema. Eso es lo que estamos viendo. Ahí está el 9.000. Lo que tendríamos que hacer es recomponer las cuentas del pasivo para que sumen a 9.000. Teníamos las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, acuérdense que subieron de 400 a 600. Documentos por pagar se mantuvieron igual. Salarios por pagar pasaron de 500 a 750. Estoy recomponiendo. Entonces, 600. Documentos por pagar no le pasó nada. Letras por pagar es ese 50 que le faltaba al pasivo corriente. O sea, teníamos una capacidad de 50 soles. Hemos firmado una letra y ya miren lo que ha pasado. Estamos en total pasivo corriente 1.500. Bonos por pagar 1.500. Hemos obtenido una deuda de largo plazo. Una deuda de largo plazo. Está acá. También en todo esto que están viendo está todo el razonamiento, solamente el que les he hecho más abajo estaba más clarito, por eso los he traído ahí. 1.500, 3.000. Las acciones, hemos emitido acciones, han subido a 1.260. La utilidad retenida ha pasado de 3.000 a 3.240. Total patrimonio 4.500 y total, miren, hemos recompuesto el balance general proyectado 9.000. Y también tenemos su estado de resultados, Esto a la primera de Bastos, inclusive cuando a mí me lo enseñaron, agarra y me manda al garete. Entonces lo único que me queda es empezar a razonar tranquilamente este asunto. Ya tienen que agarrar y hacerle un seguimiento con sus deditos paso por paso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pongan tema número 3. ¿Ya está? Tema número 3. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Dónde está? La deuda de largo plazo del 1.500 que forma la hipoteca, ¿cómo lo ha encontrado? Espérate un ratito, papá. Está diciendo, mire, en términos generales, quiero que me entiendan esta partecita. Está empezando a hacer un seguimiento de cómo se endeuda una empresa. ¿Ya? O sea, la empresa quiere hallar cuáles son los fondos necesarios que necesita para operar. ¿Ya? ¿Cuáles son los fondos necesarios que necesita para operar? Entonces,
va a empezar a ver su estructura de costos. Entonces dice que para préstamos a corto plazo y para mantenerse dentro del ratio que le dice que debe ser 3, o sea, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente deben dar 3, como por pronóstico ha subido a 1.450, puede todavía obtener de pasivo corriente 50, y por esos 50 ha firmado una letra de cambio, ¿ya? Por esos 50, pues ha firmado una letra de cambio. Eso lo estamos viendo ya en el balance. Ahora, después dice, todavía, pero debo recurrir a más plata. Agarra y dice, las obligaciones comprometidas en el balance general pronosticado, o sea, lo que debe, son 2.950, ya, lo que debe. Ahí está el pasivo corriente, 1.450, los bonos por pagar, 1.500, total 2.950. Pero su capacidad de endeudamiento, de acuerdo a la condición del problema, es 4.500. Entonces, si ya debe 2.950, pero tiene una capacidad de 4.500, entonces lo que le queda todavía para poder endeudarse es 1.550. Esos 1.550, 50 lo va a obtener del pasivo corriente, por lo que ha firmado su letra de cambio. Y lo otro va a ser mediante una deuda de largo plazo. Se asume una hipoteca, de repente le han dado con otra garantía, ¿ya? Entonces con eso ha cubierto sus 1.550. Ahora, va a seguir, y lo que va a ocurrir, dice ahí, aporte de socios mediante una emisión de acciones que se registra en la cuenta de patrimonio. Entonces, acá viene algo que quiero que tomen en cuenta, que está al final de esta diapositiva. Dice, los fondos necesarios para operar provienen de 3 partidas: el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Qué cosa tiene este señor? En el pasivo corriente tiene 1.450. En el pasivo no corriente, que es SPNC, tiene 1.500, 2.950. Y en la parte del patrimonio tiene en acciones 500 que no se han movido y utilidades retenidas 3.240, que es lo que hemos visto con el asterisco. Entonces, ¿qué hemos visto con el asterisco? La suma total de esos, ¿ya? O sea, del pasivo corriente más el pasivo no corriente, más el patrimonio que está representado por las acciones y las utilidades retenidas, ha dado 6.990. Pero dice, pero la empresa por pronóstico cuenta con un total de activos de 9.000. Y por lo tanto también 9.000 debe ser, ¿qué cosa? Toda la suma de su pasivo. Total activo, a ver, acá dice, el activo, que es 9.000, debe ser igual a la suma del pasivo más el capital. Eso es lo que me está diciendo. Entonces dice 9.000, ¿ya? Menos esos 6.990, queda 2.310, queda 2.310. 2.310. ¿Por qué? Porque tiene que tener 9.000 en todos los activos y 9.000 en todos los pasivos. Pero dice, ya se financió por pasivo corriente 50 y por deuda de largo plazo 1.500, que es la hipoteca, 1.550. Como le falta 2.310 menos estos 1.550, lo que necesita es 760. Y esos 760 va a ser mediante una ampliación del capital social a través de una emisión de acciones. Entonces, si ustedes agarran y rearman con esta información, ¿cómo se llama? Y revisan esto que ya es el balance general proyectado, ahí se están dando esos movimientos de manera que el activo sea 9.000 y el pasivo sea 9.000. El hecho que hayamos pronosticado tiene que reflejarse, pues, tanto en el balance general como en el estado de resultados. Esto está tan bien comprobado que algebraicamente también se puede hacer.
Algebraicamente también se puede hacer a través de toda esta fórmula, pero ya no quiero marearlos, ya los estaría torturando, pero también va a salir la misma cantidad, ya va a salir la misma cantidad. En algún momento, ahí están los 2.310, ahí están ahí está, dice, para un incremento del 50%, ¿ya? Ahí están saliendo esos los benditos 2.310. O sea, también algebraicamente sale el asunto, pero ya no quiero meterme en eso. Bien, entonces miren, escúchenme bien. Tienen que estudiar esto agarrando los condicionantes lentamente y van a identificar, rehaciendo con el lapicerito. Yo solamente les he dicho las cuentas, pero no se puede pues estudiar esto así. O sea, lo único que queda es agarrar, ya les he dado todo el material y ustedes tienen que razonar partecita por partecita. No queda otra cosa. Pongan tema número 3. Tema número 3. Del tema número 3. ¿Se entiende? Tema número 3. Van a realizar un pronóstico. Van a realizar un pronóstico con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones. Van a partir de acá, con el mismo valor. Acá dice balance general, con las mismas cuentas, pero no van a ir a un incremento del 50%, sino van a ir a un incremento del 30%. 30% dijo, ¿no, docente? 30%, ya no 50%, ¿ya? Con las mismas condiciones. Ya, pero por favor, eso ya va a ser para cuando me entreguen ustedes el trabajo final, cuando terminemos la asignatura. Primero, antes de hacer ese del 30%, tienen que rehacer este del 50%. Está totalmente mascadito, háganlo. Y escúchenme bien, este pronóstico tiene una función de revisión. ¿Ya? El que puede hacer este pronóstico y entiende lo que está ocurriendo es como si hubiéramos revisado todo lo que hemos aprendido. Por eso, es un ejercicio muy completo que nos lleva paso a paso. ¿Ya? Es muy difícil encontrarlo, les estoy diciendo. Esto es muy difícil de encontrarlo. Esto le agradezco a un docente que tuve en la maestría, que seguro ya está en el cielo, y que lo podía hacer de memoria. Bueno, eso ya es, pues el señor era contable, pero lo podía hacer. Sin embargo, ya se los estoy entregando, ¿ok? Bien, para terminar la situación, entonces mañana estamos a las 9, ¿Cuántos grupos son, Jerry? Jerry, ¿ya se desmayó? Creo que eran algo de 5 grupos, profesor. 5 grupos. Ya, ¿cómo quieren cómo quieren presentar su estado de origen y aplicación del ejercicio que les he enviado? ¿Quieren hacerlo por grupo? Sí, creo que es por grupo. Ya. Por grupo, profesor. Sí, Me van a presentar. Ya, perfecto. Entonces, escúchenme bien. Me van a presentar en la diapositiva para que yo también la pueda ver. ¿Listo? Y vamos a... Ya, lo sortea en ese momento y listo. Y los 6 grupos van a presentar la diapositiva y vamos a corregir lo que haya que corregir. ¿Listo? ¿Está claro? Ya, estamos a las 9 en punto, por favor. Estamos a las 9 en punto, No pasen más, por favor, no lleguen tarde. Ya, en este momento voy a cortar el asunto. Estimado Jerry, ten la bondad de pasar a la lista. Pero, Dime. una consulta, para que no pase lo mismo mañana, porque muchos nos hemos quedado. Escúchenme, lo único que está pasando es que están llegando tarde y cuando ya está la diapositiva yo ya no les doy entrada porque no veo. Yo les estoy abriendo la página creo que 20 minutos antes. Entren pues con la anticipación debida y yo les voy a estar dando la entrada para que no pase nada. Pero si van a llegar